Un algoritmo es una secuencia finita y ordenada de pasos o instrucciones que se diseñan para resolver un problema o llevar a cabo una tarea específica. Estos pasos se describen de manera precisa y no ambigua para que una computadora o una persona pueda ejecutarlos de manera sistemática y obtener un resultado deseado. Cuando escribimos código, estamos escribiendo instrucciones al sistema operativo para resolver un problema. Un problema que puede ir desde sumar dos números hasta conectar personas online para compartir memes. Estas líneas de código van a cumplir tres tareas principales: capturar los inputs, por ejemplo un texto escrito por el usuario o un clic; manipular estos datos de entrada indicándole línea por línea cómo transformarlos en datos intermedios que finalmente van a desembocar en el resultado que necesitamos; y finalmente indicarle al sistema operativo que muestre ese resultado, o sea, el output, que puede ser texto en la pantalla, o una voz que nos canta la respuesta, o un mail que se dispara. Pero antes de meternos a capturar datos de entrada y pensar en lógica, output y todo eso, tenemos que entender cómo es que JavaScript gestiona todos estos datos. Por eso, en este video vamos a escribir nuestras primeras líneas de código y vamos a entender cómo leer y escribir datos en la memoria RAM para resolver problemas simples en principio, y de a poco con esta misma estructura vamos a ir avanzando en complejidad hasta llegar a construir un software complejo, como en el nivel 3, donde construimos un e-commerce desde cero y configuramos y entendemos cada parte del sistema. Para empezar, voy a crear una carpeta nueva para este proyecto y abrir esta carpeta con Visual Studio Code. Una vez dentro del editor de código, voy a crear un archivo nuevo. En este caso lo llamaré código.js. Se finaliza el archivo con la extensión .js por la misma razón que algunas imágenes son .png y otras son .jpg. Básicamente para avisarle al sistema operativo y a otros programas de qué tipo de archivo estamos hablando. De esta forma, Visual Studio Code se da cuenta que estamos editando un archivo con código JavaScript y lo va a mostrar en el selector de lenguajes, donde también pueden cambiar el lenguaje para avisarle a Visual Studio Code que flasheó cualquiera y están escribiendo en otro lenguaje. Pero, por lo general, acierta. Voy a abrir el archivo para editar haciendo clic y ahora puedo empezar a escribir código. Lo primero que voy a hacer es una prueba rápida para chequear que Node y todo funcione. Para eso voy a escribir console.log y entre paréntesis un texto que también va a estar entre comillas, que va a decir hola. Voy a finalizar la línea con un punto y coma. Y lo voy a guardar apretando Control S o archivo guardar. Una vez que lo guardamos, vamos a la terminal y le decimos a Node que ejecute nuestro programa. En este caso, Node es el nombre de la aplicación del runtime de JavaScript que tenemos instalado en nuestra computadora. Y código.js es el nombre del archivo que queremos que ejecute. Para que funcione, nos tenemos que asegurar que estamos situados en la carpeta correcta. Para eso podemos ejecutar el comando pwd y ls y saber si estamos en la misma carpeta donde está nuestro archivo código.js. Y acá quiero hacer dos aclaraciones. Esto del console log y algo entre los paréntesis vamos a terminar de entenderlo más adelante. Por ahora pensémoslo como una forma de generar output. Una forma para que nuestro programa hable con el exterior. En este caso, el usuario que está usando la terminal. Dentro de un par de conceptos van a entender qué es esto de console y el punto y los paréntesis y todo. La segunda cosa importante es que antes de ejecutar tu código, siempre chequees que hayas guardado el archivo. Es muy normal cambiar algo, olvidarse de guardarlo y que no ocurra lo que esperamos. Para esto, Visual Studio Code nos avisa con un círculo en lugar del icono de cerrar en la pestaña. Cuando aparece la cruz para cerrar la pestaña es que está todo guardado y podemos cerrar las pestañas tranquilamente, que nada se va a perder. Cuando aparece el círculo, editamos, pero no guardamos. Entonces, console.log, hola entre paréntesis y comillas, sin espacios, sin usar ninguna mayúscula de más, con el punto y coma al final. Ahora que sabemos cómo mostrar un output, empecemos a guardar datos en la memoria RAM. Para esto voy a borrar estas líneas que no voy a usar más y a escribir estas dos líneas nuevas. Lo primero que tenemos es la palabra const, que es una de las tantas palabras clave o keywords.
Estas palabras son las que vienen con el lenguaje y son especiales, hacen cosas. Van a ver que estas palabras aparecen en un color distinto dentro del editor. En este caso const le dice a JavaScript que vamos a guardar un valor constante. O sea que una vez que lo creamos no vamos a poder cambiar su valor. Después de const y de un espacio, lo que vemos es el nombre de este dato, también conocido como identificador. Este identificador lo tenemos que inventar y vamos a intentar que represente al dato, más allá del valor que tenga. En este caso elegimos llamarlo dato en memoria, pero podría llamarse nuestro primer dato o simplemente dato. Después, estos identificadores van a ser cosas como nombre, apellido, edad. Eventualmente vamos a entender que ponerle buenos nombres a nuestros datos ayuda y mucho. Algo que van a notar rápidamente si se ponen a jugar con código es que no se permiten usar espacios en el medio del identificador. O sea que tienen que ser todas letras pegaditas. Por eso, y para poder usar nombres complejos, vamos a usar la convención camel case, que es una forma bastante utilizada que usa mayúsculas para separar en palabras el nombre de un dato. Después del identificador voy a dejar un espacio y a continuación voy a escribir el símbolo igual. Este símbolo en JavaScript quiere decir que vamos a asociar un valor a este identificador. Lo que escriba de este lado va a ser lo que se guarde en la memoria RAM. Y vamos a acceder a este dato usando su identificador. De hecho, todos los datos que manipulemos van a estar en la memoria RAM. Es la mesada de nuestra cocina. Inclusive cuando escribamos o leamos datos de archivos que están en el disco de almacenamiento, o sea, la memoria permanente. Porque cuando le diga a Node que lea lo que está dentro de un archivo, en realidad va a leer el disco y va a pasar esa data a la memoria RAM para que podamos usarlo. A continuación del signo igual pueden ir varias cosas, pero en este caso vamos a algo simple, un texto. En JavaScript y en muchos lenguajes los datos de tipo texto se escriben entre comillas. Esto le indica a JavaScript que esto de acá es un valor y lo tiene que guardar en la memoria RAM. Entonces, dentro de las comillas, no importa si usamos espacios, caracteres especiales, es texto. Finalmente tenemos un punto y coma que le dice a JavaScript, esta instrucción terminó acá. Le tenemos que avisar porque podríamos seguir en la misma línea, aunque no lo vamos a hacer porque se torna difícil de leer después. Entonces, la regla general va a ser una línea debajo de la otra, todas pegaditas, todas contra el borde izquierdo. Hay excepciones, pero ya vamos a llegar ahí. Pero en principio todo pegadito al borde, respetar los lugares donde van espacios y finalizar con un punto y coma sin espacios de más ni de menos. Eventualmente el editor de código nos va a ayudar a respetar estas reglas automáticamente. Entonces esta línea de acá la podemos traducir como quiero crear un dato en la memoria RAM, este dato se va a llamar dato en memoria y va a ser un texto que va a decir valor en la RAM. ¡Listo! Creamos nuestro primer dato. ¡Yupi! ¿Y qué pasa si necesito cambiar el valor de este dato? No podemos modificar el valor de una constante. Entonces acá podemos hacer uso de la instrucción let, que cumple la misma función que const, pero declara datos que van a ser cambiados en algún momento de la ejecución de nuestro programa. De hecho, usando let podemos declarar datos que no tienen ningún valor inicial, son solo identificadores que no apuntan a ningún lugar en la memoria RAM, para después sí asignarles un valor. Dos aclaraciones finales sobre el uso de let. Una es que vamos a usarlo solo cuando veamos que el dato tiene que cambiar su valor. Si no, mi consejo es que siempre uses const, y más adelante vamos a hablar sobre por qué prefiero esto. Lo segundo es que existe una alternativa a let que es var. De hecho, es la que más van a ver en internet y también por eso van a notar que se le dice variable a cualquier dato. Var era la única forma de declarar datos en JavaScript hasta hace algunos años. Mi consejo, usen let y solo empiecen a usar var cuando entiendan qué hace y cuando entiendan qué es un scope
y qué es el hoisting. Es mejor que se acostumbren a usar LED. En programación todo se trata de manipular datos. Yo les recomiendo que al menos al principio traten de hacer todo el ritual de crear la carpeta, los archivos, escribir cada línea y cada comando. Porque al principio tener contacto constante con todo el proceso nos va a ayudar a incorporarlo y de a poco empezar a sumar estos conceptos y ocuparnos de lo que viene, que es pensar cómo usar todo esto. Nuestros primeros contactos con el código a veces son incómodos. Todavía no entendemos qué más va a haber ni cómo se va a complejizar la cosa. Pero tranqui, vamos a ir sumando capas de conocimiento lentamente. Muchas capas finas de conocimiento para que no nos perdamos. Manipular datos es un arte y es algo bastante divertido. Cada programa es como un gran juego de ingenio que tenemos que resolver. Y hagan los ejercicios, que son el real objetivo de esta clase. Los ejercicios son donde realmente incorporamos toda esta data y no se preocupen, que lento vamos a llegar lejos.